En Logística Veridian, el silencio era más ruidoso que las máquinas. Llevaba 7 años trabajando como gerente de zona, un puesto intermedio donde la responsabilidad es alta y el reconocimiento es nulo. Mi nombre es Carlos, y como muchos en la escala corporativa, padecía de esa enfermedad crónica llamada ambición ciega. Veía a los directores caminar por los pasillos con sus trajes italianos y sus teléfonos satelitales, y pensaba que la felicidad vivía en el piso 30, detrás de las puertas de caoba. La vacante se abrió un martes lluvioso. El director de la División Norte, un hombre llamado Esteban, había renunciado de la noche a la mañana. El comunicado oficial decía motivos personales y de salud, el eufemismo corporativo universal para algo salió muy mal o lo atraparon haciendo algo indebido. Nadie hizo preguntas. En Veridian, hacer preguntas era la forma más rápida de estancar tu carrera. Yo estaba revisando informes de eficiencia de combustible cuando recibí la llamada. Era la asistente personal del CEO, el señor Valeriano. Carlos, el señor Valeriano quiere verte en su oficina ahora mismo. Trae tu tablet. Sentí una descarga eléctrica en la columna. ¿Era mi momento? ¿O iba a ser despedido? Me ajusté la corbata, tomé un respiro profundo y subí al ascensor. Mientras los números de los pisos subían, no sabía que estaba ascendiendo hacia mi propia ejecución. La oficina de Valeriano era un templo al ego. Paredes de cristal con vista a toda la ciudad, una mesa de conferencias que costaba más que mi auto y un aire acondicionado tan frío que parecía diseñado para conservar cadáveres. Valeriano estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Carlos, dijo sin girarse. He estado observando tus números en la zona este. Impecables. Reducción de costos del 12% en 2 trimestres. Eres un cirujano con el presupuesto. Gracias, señor. Hago lo que puedo con el equipo que tengo, respondí, tratando de sonar humilde pero seguro. Valeriano se giró. Tenía esa sonrisa de tiburón que solo tienen los que ya no necesitan trabajar por dinero. No te traje aquí para hablar del este. Te traje aquí porque necesito un guerrero para el norte. Esteban se fue. La división es un caos. Necesito a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos para limpiar la casa. Puso una carpeta sobre la mesa. Director Regional de Operaciones Norte. El salario base era el triple de lo que ganaba. Bonos por rendimiento, acciones de la empresa, auto corporativo y oficina en la sede central. Nadie más tiene el perfil, Carlos. Los otros candidatos son blandos. ¿Tú tienes hambre? ¿La quieres? No lo pensé. No analicé por qué Esteban se había ido tan rápido. Solo vi los ceros en el contrato y el título en la tarjeta de presentación. Cuenta conmigo, señor. No le fallaré. La noticia de mi ascenso corrió como la pólvora. Pero la reacción de mis colegas no fue la que esperaba. No hubo envidia abierta, ni felicitaciones efusivas. Hubo alivio. En la cafetería, me crucé con Laura, una veterana de recursos humanos que llevaba en la empresa 20 años. Felicidades, Carlos, dijo, pero sus ojos no sonreían. Es un puesto grande. Muy grande. Gracias, Laura. Es un reto, pero estoy listo. Ella miró a los lados, asegurándose de que nadie escuchaba, y bajó la voz. Solo, ten cuidado con los archivos de la bodega 4. Y lee todo lo que firmes 2 veces. Esteban era un buen hombre, Carlos. No se fue por salud. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, se alejó rápidamente. Esa fue la primera grieta en mi euforia. ¿Por qué nadie quería ese puesto? ¿Por qué, cuando se anunció la vacante interna,
ninguno de los otros gerentes senior aplicó. Yo había asumido que era porque no se sentían capaces. Ahora empezaba a sospechar que ellos sabían algo que yo ignoraba. Mi primer día en la nueva oficina fue surrealista. El escritorio estaba limpio, demasiado limpio. No había fotos de Esteban, ni notas, ni bolígrafos. Era como si el ocupante anterior hubiera sido borrado de la existencia. Mi asistente asignada, una mujer severa llamada Magda, entró con una pila de documentos. Bienvenido, señor director. Aquí están los informes de estado de la División Norte. El señor Valeriano espera un plan de acción para el viernes. Gracias, Magda. ¿Dónde están los archivos históricos? Necesito ver los presupuestos de los últimos 3 años. Magda dudó por un segundo. Un parpadeo casi imperceptible. El señor Esteban tenía un sistema de archivo particular. Muchos documentos se perdieron durante la transición digital. Lo que hay en el servidor es todo lo que tenemos. Me senté y abrí el primer informe. Estado crítico. La División Norte no solo estaba perdiendo dinero, estaba sangrando. Retrasos en las entregas del 40%, una flota de camiones con mantenimiento vencido y, lo más alarmante, una serie de multas pendientes por violaciones ambientales que sumaban millones. Esteban no gestionaba una división, gestionaba un desastre nuclear a cámara lenta. Decidí convocar una reunión con los gerentes de área del norte. Esperaba encontrar un equipo desmotivado, pero lo que encontré fue hostilidad pura. Entré a la sala de juntas y me encontré con 6 personas que me miraban como si fuera un intruso en un funeral. Señores, sé que la transición ha sido difícil, empecé, usando mi mejor voz de líder. Pero estoy aquí para apoyar, no para juzgar. Necesitamos levantar estos números. Roberto, el jefe de logística, soltó una risa seca. ¿Apoyar?, dijo con desdén. El último director que vino a apoyarnos cortó el presupuesto de mantenimiento a la mitad y luego nos culpó cuando los camiones se rompieron. ¿Tú qué traes, Carlos? ¿Más recortes o una varita mágica? Traigo orden, Roberto. Y si no estás dispuesto a colaborar, podemos revisar tu continuidad en el proyecto. El silencio se hizo denso. No bajaron la mirada. Me di cuenta de que no me tenían miedo. De hecho, me miraban con lástima. Ellos sabían que yo era el nuevo capitán del Titanic, y que mi único trabajo era hundirme con el barco mientras los demás escapaban. Pasé las siguientes 2 semanas viviendo en la oficina. Pedí pizza a las 11 de la noche y dormí en el sofá de cuero italiano. Estaba decidido a demostrar que podía arreglarlo. Pero cuanto más profundizaba en los números, menos sentido tenían. Había facturas por reparaciones de camiones que, según el inventario, ya habían sido dados de baja hacía 2 años. Había pagos a proveedores externos de consultoría con nombres genéricos como Soluciones Globales S.A. por montos exorbitantes, sin ningún informe de trabajo entregado adjunto. Hice una lista de estas irregularidades y fui a ver al director financiero, un hombre llamado Garrido, conocido por ser el perro guardián de Valeriano. Garrido, tengo unas dudas sobre los gastos operativos del Q3 en el norte. Hay salidas de efectivo que no tienen justificación operativa. Garrido ni siquiera miró los papeles que le puse enfrente. Siguió tecleando en su computadora. Carlos, el norte siempre ha sido una zona complicada operativamente. Esos son gastos de facilitación. A veces hay que pagar para que las cosas se muevan en las aduanas o con los sindicatos locales. No te preocupes por la contabilidad creativa, preocúpate por subir el volumen de envíos. Tu bono depende de eso. Contabilidad creativa. La frase resonó en mi cabeza.
Me estaban pidiendo que ignorara el desfalco para concentrarme en la productividad. Decidí salir de la Torre de Cristal y visitar el centro de distribución principal del norte. Necesitaba ver la realidad con mis propios ojos. No avisé a nadie. Tomé mi auto y conduje 4 horas hasta el polígono industrial. Lo que encontré fue peor que los informes. El almacén era un caos. Mercancía apilada en los pasillos bloqueando las salidas de emergencia, montacargas rotos y personal trabajando sin equipo de seguridad adecuado. Me acerqué a un capataz que estaba gritando órdenes. ¿Quién es el responsable de turno?, pregunté. El hombre me miró, sudoroso y sucio. Yo soy. ¿Y tú quién eres, otro auditor? Soy Carlos, el nuevo director regional. El color se le fue de la cara. Señor, no sabíamos que venía. Esa es la idea. Explícame por qué la mitad de la flota está parada en el patio. No tenemos repuestos, señor. Las órdenes de compra están bloqueadas desde la central. Esteban nos dijo que usáramos piezas de los camiones viejos para arreglar los nuevos. Estamos canibalizando la flota para poder salir. Ahí estaba la verdad. En los informes que yo recibía en la sede, la flota aparecía como operativa. En la realidad, era un cementerio de chatarra. Alguien estaba falsificando los informes de mantenimiento para mantener el presupuesto de repuestos intacto, y probablemente robándose ese dinero. Regresé a la oficina central furioso. Estaba redactando un correo para Valeriano denunciando la situación cuando Magda entró con una carpeta urgente. Carlos, el señor Valeriano necesita esto firmado para hoy. Es la certificación anual de cumplimiento ambiental y seguridad de la División Norte. Es un requisito para renovar los seguros. Tomé el documento. Era una declaración jurada donde yo, como director, certificaba que todas las instalaciones cumplían con las normativas vigentes y que los informes financieros eran precisos. Mi mano tembló sobre el papel. Si firmaba eso, estaba mintiendo legalmente. Si había un accidente, o una auditoría externa real, yo sería el responsable penal. Yo iría a la cárcel, no Valeriano, no Garrido. Yo. No puedo firmar esto, Magda. Acabo de estar en el almacén. No cumplimos con nada. Magda me miró con una frialdad robótica. El señor Valeriano fue muy claro. Si no se firma hoy, los seguros se caen mañana. Si los seguros se caen, la operación se detiene. Y si la operación se detiene bajo tu mando en tu primer mes, bueno, no creo que sea el inicio que buscas. Además, Esteban siempre lo firmaba. Es un trámite, Carlos. Era un chantaje. Firmar y convertirme en cómplice, o no firmar y ser despedido por incompetencia al detener la operación. Entendí por qué el salario era tan alto. No me pagaban por mi talento, me pagaban por mi riesgo. Me pagaban por poner mi cuello en la guillotina. Esa noche no firmé. Me quedé en la oficina buscando una salida. Empecé a revisar físicamente los cajones del escritorio, buscando algo que se les hubiera pasado a los de limpieza. Debajo del forro de un cajón, encontré pegada con cinta adhesiva una pequeña llave USB. Mi corazón latía a 1000 por hora. La conecté a mi laptop personal, no a la de la empresa. Dentro había una sola carpeta llamada Seguro de Vida. Eran grabaciones de audio y correos electrónicos escaneados. Escuché la voz de Esteban, temblorosa, hablando con Garrido. No puedo seguir desviando los fondos de mantenimiento a la cuenta offshore, Garrido. La flota va a colapsar. Va a morir alguien. La voz de Garrido respondía tranquila, Esteban, estás muy estresado. Recuerda quién pagó la hipoteca de tu casa de verano. Haz lo que se te dice.
Estamos a punto de vender la división a un grupo inversor extranjero. Solo tienes que aguantar 3 meses más hasta que la venta se cierre. Luego, no será nuestro problema. Me quedé helado. No querían arreglar el norte. Querían maquillar al cerdo para venderlo. Estaban inflando los números y reduciendo costos artificialmente para que la empresa pareciera rentable ante un comprador incauto. Y yo era el encargado de mantener la mentira hasta la venta. Esteban debió colapsar ante la presión o amenazó con hablar, y lo sacaron. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina había cambiado. Mi tarjeta de acceso tuvo que ser pasada 2 veces para funcionar. Cuando entré a mi oficina, Valeriano estaba sentado en mi silla. Carlos, dijo, sin sonreír. Magda me dice que el certificado de cumplimiento no está firmado. Hay irregularidades graves, señor. Necesitamos hablar de la flota. Necesitamos hablar de los fondos de mantenimiento. Valeriano se levantó lentamente y caminó hacia mí. Invadió mi espacio personal. Te dimos una oportunidad de oro, Carlos. Te sacamos de la mediocridad. ¿Y así nos pagas? ¿Con dudas burocráticas? No es burocracia, es fraude, solté la palabra antes de poder detenerla. La cara de Valeriano no mostró ira, sino decepción calculada. Esa es una palabra muy fuerte. Y muy peligrosa. Especialmente para alguien que acaba de aprobar una compra de suministros por $50,000 ayer, ¿o me equivoco? Me mostró una orden de compra con mi firma digital. Yo no había firmado eso. Yo no autoricé eso. Tu usuario, tu contraseña, tu firma. Valeriano se encogió de hombros. Si empezamos a hablar de fraude, Carlos, parece que tú eres el que tiene problemas. Te sugiero que firmes el certificado de cumplimiento ahora y olvidaremos este pequeño desliz de los $50,000. Tómalo como un bono adelantado. Estaba atrapado. Habían usado mis credenciales para incriminarme preventivamente. Si iba a la policía ahora, ellos mostrarían esa orden de compra y dirían que yo estaba robando y que inventé la historia del fraude mayor para cubrirme. Me habían convertido en su rehén. Regresé a mi escritorio sintiendo que el suelo bajo mis pies era de hielo quebradizo. Valeriano me tenía. La orden de compra de $50,000 era una soga perfecta, lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida en una auditoría rápida, pero lo suficientemente grande para constituir un delito grave de malversación si se examinaba con lupa. Me senté frente a mi computadora y miré a Magda. Ella tecleaba con una eficiencia robótica, sin levantar la vista. Me pregunté cuánto sabía ella. ¿Era una cómplice activa o simplemente otro engranaje aterrorizado? Decidí jugar el papel del empleado derrotado. Firmé el certificado de cumplimiento ambiental con una mano temblorosa, asegurándome de que Magda viera mi resignación. Aquí tienes, Magda. Dile al señor Valeriano que todo está en orden. Ella tomó el papel y, por una fracción de segundo, vi algo parecido a la compasión en sus ojos. O tal vez era lástima. Hiciste lo correcto, Carlos. El estrés pasará una vez que se cierre la venta con los inversores alemanes. Solo aguanta 2 semanas. 2 semanas. Ese era mi plazo de ejecución. En 2 semanas, Logística Veridian sería problema de alguien más, y yo sería el chivo expiatorio desechable si los alemanes encontraban los cadáveres en el armario. Sabía que no podía luchar solo contra la maquinaria corporativa desde mi oficina. Necesitaba pruebas físicas que corroboraran los datos digitales del USB de Esteban. Esa noche, en lugar de ir a casa, conduje de nuevo al centro de distribución, pero esta vez aparqué a 2 kilómetros y caminé a través del perímetro boscoso para evitar las cámaras de la entrada principal.
Encontré a Ramiro, el capataz, fumando un cigarrillo barato detrás de los muelles de carga. Se sobresaltó al verme salir de la oscuridad. ¿Vienes a despedirme, jefe?, preguntó, tirando el cigarrillo. Vengo a pedirte ayuda, Ramiro. Sé lo de los repuestos. Sé que están canibalizando los camiones. Necesito que me muestres dónde guardan las piezas muertas. Ramiro me estudió. Vio el miedo y la determinación en mi cara. Si hago esto, pierdo mi pensión. Tengo 3 hijos. Si no lo haces, cuando los frenos de uno de esos camiones fallen y maten a una familia en la autopista, tú serás el que firmó la inspección de salida. Yo puedo protegerte si me das las bitácoras reales. Ramiro asintió lentamente. Me llevó a un almacén secundario, cerrado con candado, que no aparecía en los planos oficiales. Al abrirlo, el olor a aceite rancio y metal oxidado me golpeó. Allí estaban, montañas de transmisiones rotas, pastillas de freno desgastadas y neumáticos lisos que, según el sistema informático, eran nuevos. Con las fotos del almacén secreto en mi teléfono encriptado, tenía la mitad del rompecabezas. Ahora necesitaba limpiar mi nombre de la orden de compra falsa. Necesitaba probar que yo no había autorizado esos $50,000. Llamé a un viejo amigo de la universidad, un consultor de ciberseguridad que trabajaba fuera del sistema. Nos reunimos en una cafetería ruidosa donde nadie podía grabar nuestra conversación. Y mira, Carlos, me dijo mientras analizaba los metadatos de la orden de compra en su laptop, quien hizo esto fue listo, pero arrogante. Usaron tu usuario y contraseña, sí. Pero la dirección IP de origen no coincide con tu oficina ni con tu VPN remota. La orden se generó desde una IP estática interna. ¿De dónde?, pregunté, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Del servidor privado del piso 30. Específicamente, de la terminal que tiene acceso de administrador raíz. Solo hay 2 personas con ese acceso, el director de ti y tu amigo Valeriano. Además, la marca de tiempo coincide con una reunión de la junta en la que tú estabas presente físicamente en el otro extremo del edificio. Tienes una coartada digital perfecta si logramos extraer este registro del servidor antes de que lo borren. El lunes siguiente, la delegación de Deutsche Transport, el grupo inversor alemán, llegó a la sede. Eran hombres y mujeres de trajes grises impecables, con miradas analíticas que parecían escanear el valor de cada mueble y cada empleado. Valeriano los recibió con su mejor sonrisa de vendedor de autos usados. Me presentaron como la estrella ascendente que había saneado la división norte en tiempo récord. Este es Carlos, nuestro milagro logístico, dijo Valeriano, poniendo una mano pesada sobre mi hombro. Sentí el peso de su amenaza física. Él les presentará los números de eficiencia operativa. Tuve que pararme frente a ellos y proyectar diapositivas que yo sabía que eran mentira. Gráficos ascendentes, costos descendentes, proyecciones de crecimiento del 20%. Mientras hablaba, noté que el líder de los alemanes, un tal señor Müller, no miraba la pantalla. Me miraba a mí. Estaba buscando los tics del mentiroso. Me obligué a mantener el contacto visual, sudando frío bajo mi camisa almidonada. Estaba vendiendo mi alma diapositiva a diapositiva. A mitad de la semana de Due Diligence, diligencia de vida, recibí un correo anónimo en mi cuenta personal. El asunto era, Esteban no se fue. El cuerpo del mensaje contenía un enlace a un artículo de un periódico local pequeño de una ciudad costera a 300 kilómetros. La noticia era breve: hombre no identificado encontrado en estado de coma tras accidente vehicular sospechoso. La fecha coincidía con la renuncia de Esteban. No se había ido por salud. Lo habían sacado de la carretera.
Valeriano no solo estaba cometiendo fraude, estaba dispuesto a eliminar físicamente a los cabos sueltos. El miedo que sentía se transformó en terror puro, pero también en una claridad cristalina. No había salida negociada. Si yo guardaba silencio, sería el siguiente en tener un accidente una vez que la venta se cerrara y mi utilidad expirara. Tenía que atacar. Decidí usar la arrogancia de Valeriano en su contra. Sabía que él monitoreaba mis correos de la empresa, así que redacté un borrador de renuncia donde admitía estar sobrepasado por la presión y pedía una salida discreta sin bonos. Lo dejé en la carpeta de borradores, sabiendo que él lo leería. Valeriano cayó en el anzuelo. Me llamó a su oficina. Carlos, vi que estás dudando. No es momento de flaquear. No puedo hacerlo, señor. Los alemanes hacen demasiadas preguntas. Müller me pidió ver las bitácoras de mantenimiento originales mañana. Si las ve, se acabó. Valeriano se puso tenso. No le mostrarás nada. Le dirás que los archivos están en proceso de digitalización y le darás los resúmenes ejecutivos que Garrido preparó. No me creerá. Necesito que Garrido me autorice por escrito a restringir el acceso, para cubrirme. Está bien, gruñó Valeriano. Te enviaré la orden. Pero si fallas mañana, Carlos, recuerda los $50,000. Y recuerda lo que le pasa a la gente que pierde el control de su vehículo. Era una amenaza de muerte velada. Pero conseguí lo que quería, una orden escrita, aunque fuera digital, de ocultar información a los inversores. La noche antes de la firma final del acuerdo de venta, me quedé en la oficina. Desactivé las cámaras de mi pasillo usando un bucle de video que mi amigo hacker me había enseñado a instalar, una maniobra arriesgada que solo funcionaría por una hora. Fui al servidor central. No necesitaba hackearlo, tenía las credenciales de administrador de Esteban que encontré en los archivos ocultos del USB. Él nunca las cambió porque esperaba usarlas como seguro. Entré al sistema y descargué todo. Los registros de la IP de Valeriano creando la orden falsa, los correos entre Garrido y la empresa fantasma de consultoría, y la orden reciente de ocultar datos a los alemanes. Guardé todo en 3 discos duros externos y los envié por mensajería automática a 3 destinatarios, la Fiscalía General, el señor Müller, con entrega programada para las 9 de la mañana, y a mi abogada. La reunión de firma era a las 8:30 de la mañana en la sala de juntas principal. Había champán, pastas finas y abogados sonrientes. Valeriano parecía un emperador romano. Garrido estaba a su lado, revisando los contratos finales. Caballeros, dijo Valeriano, levantando una copa, hoy Logística Veridian entra en una nueva era. Müller asintió, tomando su pluma Montblanc. Estamos impresionados con la eficiencia del norte, gracias a Carlos aquí presente. Valeriano me sonrió, una sonrisa depredadora. Sí, Carlos ha sido instrumental. Fírmalo, Carlos. Tú también debes firmar como aval de la operación. Me pasaron el contrato. Era el documento que transfería la responsabilidad legal de las deudas ocultas a la nueva administración, pero con una cláusula que me hacía responsable a mí de cualquier discrepancia previa. Tomé la pluma. Miré a Valeriano. Miré a Müller. No puedo firmar esto, dije con voz tranquila. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo dices? Preguntó Valeriano, bajando la copa lentamente. Dije que no puedo firmar una venta basada en activos fraudulentos. La división norte no es rentable. La flota es chatarra pintada. Y los balances están inflados en un 40% mediante empresas fantasma gestionadas por el señor Garrido. Valeriano se puso rojo de ira. Esto es absurdo. Este hombre está teniendo un colapso nervioso.
Y seguridad, saquen a Carlos de aquí. 2 guardias entraron, pero Müller levantó la mano. Esperen. El alemán miró su teléfono. Acababa de recibir mi correo programado. Señor Valeriano, acabo de recibir un dossier muy interesante con registros de servidores internos. Dice aquí que usted autorizó una transferencia de $50,000 usando las credenciales de Carlos desde su propia terminal. La cara de Valeriano se drenó de color. Garrido intentó cerrar su laptop de golpe, pero ya era tarde. Eso es fabricado, balbuceó Valeriano. Los registros IP no mienten, señor, intervine yo, poniéndome de pie. Y tampoco mienten las fotos del almacén secreto que Ramiro, el capataz, acaba de enviar a la Comisión de Transporte. La policía está en camino para inspeccionar los camiones fantasma. Valeriano se abalanzó sobre la mesa hacia mí, perdiendo toda compostura. Maldito traidor. Te di todo. Te saqué de la basura. Los inversores alemanes se levantaron y recogieron sus maletines. La venta se cancela, dijo Müller fríamente. Y notificaremos a las autoridades bursátiles sobre este intento de fraude. El caos que siguió fue digno de una película. La policía financiera entró en el edificio 1 hora después. Valeriano y Garrido fueron escoltados fuera de sus oficinas de cristal, esposados, cubriéndose las caras con sus sacos italianos. Yo fui interrogado durante semanas. Gracias a las pruebas que recopilé y a mi cooperación proactiva, y al hecho de que nunca cobré los bonos sucios, la fiscalía me otorgó inmunidad a cambio de mi testimonio contra la cúpula directiva. Logística Veridian se declaró en quiebra 3 meses después. Los activos reales fueron liquidados. ¿Y yo? Quedé marcado. En la industria, nadie quiere contratar al tipo que hundió a su propia empresa, aunque fuera por hacer lo correcto. Me convertí en un paria corporativo. Pero el ascenso que nadie quería me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Hoy tengo un pequeño negocio de consultoría logística para pymes. No tengo oficina con vista panorámica, ni chofer, ni traje de diseñador. Gano una fracción de lo que me ofrecían. Pero anoche, dormí 8 horas seguidas. Y cuando me miro al espejo por la mañana, no veo a un cómplice, ni a un chivo expiatorio. Veo a Carlos, el hombre que sobrevivió a la trampa de oro porque tuvo el coraje de romper el techo de cristal antes de que se le cayera encima. A veces, el verdadero éxito no es subir la escalera, sino saber cuándo saltar antes de que se queme.